La emisora de la Universidad del Valle presenta RPT Positivo. Pensamos positivo, hablamos positivo, actuamos positivo. Para que Colombia y el mundo conozca que lo que pasa aquí es positivo. Transmitimos en radio con energía positiva. Todos los domingos a las 9 de la mañana por Univalle Estéreo, 105.3 FM. ¡Uy! Oiga, veneno, y lo invito a dar un recorrido por el eje cafetero, papá. Arranquemos pues, enredador. Haremos un recorrido al estilo montañero, un gran homenaje en trova para el eje cafetero. Aquí vamos a encontrar el verde de la montaña y en el norte del valle todo el dulce de la caña. Aquí podrán disfrutar paisajes fenomenales con mucha naturaleza y un aroma cafetales. Armenia se ha destacado por su cultura y el agro, conocida mundialmente como la ciudad milagro. Quindío, sin duda alguna, paraíso terrenal, nos dio la palma de cera, nuestro árbol nacional. Disfruten esta región, por sus parques se destaca. Está el Parque del Café, Los Arrieros y Panaca. ¿Por qué escuchamos esta música? Porque empezamos un recorrido en Calarcá, departamento del Quindío, que hace parte del eje cafetero para hacer el cruce de la cordillera central por las obras del túnel de la línea. Qué positivo que tengamos esta magna obra para mostrarla al mundo, y qué lástima que no sea en televisión nuestro programa para indicarles esta maravilla, la exuberancia de las tierras y la travesía disfrutando de las mejores obras de ingeniería colombiana. Soy Libardo Hernández Mora, con la producción digital de Fernando Patiño. Me acompaña Camila Silva para presentarles RPT Positivo, el programa más positivo de los 7 días de la semana. Buen día, Libardo, y buen día a todos nuestros queridos oyentes. Por el momento no he dado un recorrido por el túnel de la línea, pero deseo hacerlo pronto. Por lo que comentas, Libardo, debe ser magnífico admirar esta gran infraestructura, verla y reconocer la buena labor de los arquitectos, constructores y el resto del personal que hicieron posible estas obras. Sigamos escuchando esta positiva canción que nos acompaña este maravilloso domingo, que es el último del mes de noviembre. Manizales se destaca por sus preciosas mujeres y por darle a la retina fábrica de atardeceres. La hermosa perla del Ruiz, tierra de júbilo y calma, ciudad de puertas abiertas, mi Manizales del alma. Su catedral y su historia, Chipre y su mirador, y los colonizadores que brillan con esplendor. Sufrió que contrasta con la calidez de su gente, brinda al país la mejor feria de este continente. RPT Positivo. En RPT Positivo, habla la gente. Positivo. Se puso en servicio el megaproyecto de infraestructura vial más importante del país en su historia, el cruce de la Cordillera Central, una obra estratégica que impulsa la reactivación económica y promueve la competitividad de Colombia a nivel internacional, pues conecta en menor tiempo el centro del país con el suroccidente, una región clave para el comercio colombiano. Así es, Libardo. Finaliza la obra de ingeniería más esperada en la historia de Colombia, el cruce de la Cordillera Central. Qué dicha haberlo podido acompañar para ver tanta belleza. Le cuento que en 1902 se habló por primera vez de la posibilidad de construir un túnel con el fin de cumplir un propósito de la nación: atravesar la Cordillera Central. Efectivamente, Camila,
En 1913 se hizo un primer trazo y en 1922 se ordenó por primera vez la ejecución de esta obra. Casi 100 años después, en el 2005, se inició la excavación del túnel piloto, con el cual se buscaban despejar dudas sobre si era posible atravesar la cordillera con un túnel, pues expertos de diferentes nacionalidades indicaban que no lo era por la inestabilidad del terreno, porque en la zona se presenta la segunda falla geológica más compleja del mundo, por la altura y por las condiciones climáticas de la región. Libardo estuvo recorriendo unas 60 obras que hacen parte del proyecto total del túnel de la línea y dialogamos con algunos trabajadores que llevan mucho tiempo en la obra. Entonces, que hable la gente. Me siento orgulloso de participar y poder contribuir con algunas tareas importantes de señalización. En ese momento nos corresponde la señalización. Es un trabajo que es muy importante para el usuario y la carretera. Pues somos los que hacemos la orientación y protegemos a que no hayan accidentes, o contribuimos a que no hayan accidentes con nuestro trabajo. El cambio es evidente. Hoy día ya los tiempos de movilidad pues son mucho mejores, las condiciones de la vía muchísimo mejores, mucho sobreancho, mejor seguridad, pues la doble calzada, pues sobra decirlo. Yo llevo 10 años en esta obra. Cuando comencé a trabajar en esta obra, comencé a trabajar en el túnel de la línea. Estuve como ayudante de obra en el túnel de la línea como de revestimiento, anclajes de arcos de lanzado y en MR en el túnel de la línea y en estas obras. RPT Positivo. A lo largo de los años en el trayecto de la obra han trabajado 7.000 personas. Todos los trabajadores recuerdan al ministro que falleció en plena ejecución del proyecto y que permanecía siempre hablando con ellos y dándoles ánimo mientras se fumaba un cigarrillo. Ustedes también lo recuerdan al señor Andrés Gallego. Llevo 34 años en el Ministerio de Obras Públicas, trabajé 5 años y llevo desde el año 94, soy funcionario del Invías y trabajé 5 años con el Ministerio de Obras Públicas como conductor, siempre. ¿Cómo es su venida aquí al Quindío para trabajar en los túneles de la línea? Yo trabajaba en planta central y un buen día vi una convocatoria para un conductor en Armenia y yo conocí a Armenia en la época del terremoto, que el Invías fue quien hizo la recolección de los escombros. Entonces a nosotros nos mandaron de Bogotá a Armenia a trabajar. Yo trabajé 2 meses acá en Armenia y entonces me gustó Armenia. Entonces cuando yo vi el traslado, pues busqué la posibilidad y me vine a trabajar a Armenia en la territorial Quindío desde el año 2001 hasta el 2011. En el 2011 hubo un traslado para Ibagué y trabajo en la territorial Tolima de Invías. Bueno, usted vio nacer prácticamente el proyecto desde los estudios que hicieron inicialmente y fue también paulatinamente viendo cómo a veces el proyecto tenía problemas, se dio viabilidad, sin embargo volvió a tener problemas. Usted ha sido testigo de todo este tipo de sinsabores. Claro, nosotros empezamos el túnel piloto, o sea, el pequeñito, y siempre en los comentarios todos los días, pues uno escucha a los ingenieros hablar y a los trabajadores y a los otros conductores y todos los comentarios que iba bien. Y cada día se decía, sí se va a poder hacer el túnel principal. Yo trabajé con los primeros ingenieros del Invías que empezó el proyecto. Transporté a Luis Eduardo Tobón, siendo director del Invías, quien negoció con Cartón de Colombia los predios para hacer el portal Quindío, y luego se hizo la negociación del portal Tolima, porque la obra la hicieron por puntas, por Tolima y por Quindío. ¿Usted cree que quiénes de los operadores, quiénes de los concesionarios han tenido mejor cumplimiento? Aquí iniciaron prácticamente fue los hermanos Solarte, ¿no? Los hermanos Solarte con Concreto de Medellín. Había un director de obra, un señor Germán Rueda. Para mí, un mago, un sabio, ese tipo, sacó ese proyecto adelante, pero no tuvo la posibilidad de trabajar con Carlos Collin para hacer el túnel principal, porque le dijeron a Carlos Collin que le diera trabajo a Germán Rueda y dijo que cuánto cobraba. Entonces les dijo, él cobra 25 millones mensuales. Entonces Carlos Collin dijo, no, con 25 traigo 5 de 5. Carlos Collin fue precisamente el que no pudo con el proyecto. Él fue el que no pudo terminar el proyecto. Para mí, pues, en mi ignorancia,
el tipo se equivocó en muchas cosas y se le decía, y era muy terco. Yo escuché a un ingeniero del Invías diciéndole, doctor Colin, no se ponga a tocar esos taludes, haga viaductos. Dijo, no, eso yo con Keysones, yo tranco eso, yo paro eso. Yo soy el que estoy haciendo la obra. Que a partir del 22 de este mes ya se puede viajar a Bogotá, no por necesidad, sino por placer, para ver precisamente esta obra monumental. Uy, es que imagínense que después de la inauguración del túnel fue el 4 de septiembre del año 2020. Eso parecía una romería. Eso parecía que fuéramos pa' Buga, eso donde venía gente de todas partes de Colombia y uno no veía sino carros y gente tomando fotos y el paseo era ir a conocer el túnel. Muchas gracias por estar aquí en Univalle Estéreo. Mil gracias. Estás escuchando RPT Positivo. El cruce de la Cordillera Central une al suroccidente con el centro de Colombia a través de 60 obras construidas a lo largo de 30 kilómetros de doble calzada entre los departamentos de Quindío y Tolima. En esta longitud, el Instituto Nacional de Vías, INVÍAS, bajo el liderazgo del Ministerio de Transporte, se impuso a la majestuosidad de la Cordillera Central para finalizar 31 puentes, 25 túneles y 3 intercambiadores viales. Precisamente con lágrimas en los ojos, el director nacional de INVÍAS, Juan Esteban Gil, no habló mucho del proyecto, sino que agradeció a su familia y a los trabajadores, especialmente por acompañarlo en la finalización de este sueño. Presidente, agradecerle a Dios, agradecerle a usted, agradecerle a la ministra, agradecerle a la vicepresidenta, pero también agradecerle al expresidente Álvaro Uribe y al exministro Andrés Uriel Gallego. Aquí está, por primera vez me acompaña mi mamá, están mis hijos, está el equipo de INVÍAS. Presidente, gratitud infinita a usted por esa persistencia, por ese, mejor dicho, por ese empeño que le metió a este proyecto, porque sin esa voluntad esto no hubiese sido posible, presidente. Sin esa exigencia que le metió, pero también todo lo que le dio al proyecto, los recursos, la institucionalidad. Hoy se vio toda la institucionalidad en el recorrido. Fue gracias a que usted nos alineó a todos, porque esta era su prioridad. Quiero agradecerles, aquí están representados los constructores, los interventores, aquí están los exdirectores del INVÍAS. Desde que estaban mis jefes acá hace 12 años, 14 años. Pero también están unas personas muy importantes como los veedores. Presidente, los veedores con los gremios especializados, con la comunidad, sacaron adelante este proyecto. Está la gente de la comunidad con la que trabajamos esas escuelas, esos proyectos productivos, esas obras de compensación social también están acá con nosotros. Están los alcaldes, están los gobernadores con quienes hemos tenido la oportunidad de recorrer muchas veces este proyecto y quienes tuvimos la oportunidad de impulsarlo y sacar adelante cada una de esas obras. A todos ustedes, está el Congreso de la República. Es que ustedes nos ayudaron cuando nos ampliaron el marco de gasto, presidente, cuando nos dijeron que sí, cuando no había plata para el INVÍAS, y nos dijeron sí a la voluntad suya de querer meterle más plata a este proyecto. Están sin duda alguna todos los que han participado con su granito de arena, pero también todos los que se van a beneficiar, los gremios económicos, los gremios turísticos, todos los que han hecho parte de este sueño y los que vieron por décadas hablar del túnel de la línea, y hoy que sea una realidad el túnel con el cruce de la cordillera y toda esta mega obra que sin duda alguna cambiará la historia de la infraestructura en Colombia, de la movilidad de la cordillera central. Agradecerle, presidente, a usted, a la primera dama, agradecerle porque sin duda alguna confió en nosotros, que era su principal sueño, propósito y su principal compromiso con el país. Concluir el cruce de la cordillera central era su compromiso, y hoy se lo está cumpliendo a los colombianos. Muchas gracias, presidente. Muchas
RPT Positivo. En este camino de voluntad e ingeniería se completó una inversión total de 2.9 billones después de que la actual administración hiciera una inversión de 620 mil millones de pesos. Recursos que significaron un nuevo aire y con lo que se lograron la adjudicación de 3 nuevos contratos y la implementación de una gerencia especializada. Sin duda alguna, esta obra es el hilo más importante en materia de infraestructura, pues su puesta en servicio beneficia de forma transversal a diferentes sectores clave para el crecimiento del país, como el educativo, el comercial, el turístico, el cultural, el medioambiental, el social y el de transporte, entre otros. De esta forma se pone al servicio de los colombianos 30 kilómetros de doble calzada desde Calarcá hasta Cajamarca, 15 túneles en el Tolima, 8 en el Quindío, más el túnel de la línea de 8.6 kilómetros y el túnel de rescate de 8.5 kilómetros. 16 puentes en Tolima y 15 en Quindío. En conjunto, los 25 túneles del proyecto suman 22 kilómetros, de los cuales el más extenso es el túnel de la línea, que, como se ha mencionado, tiene 8,6 kilómetros de longitud, siendo el túnel carretero más largo de América Latina. Por su parte, los 31 puentes del cruce suman 5 kilómetros, siendo el más largo el Yarumo Blanco, que tiene una extensión de 643 metros. RPT Positivo. En RPT Positivo, el personaje de la semana. El personaje de la semana es la ministra del Transporte Ángela María Orozco Gómez, pero en representación del ministro Ariel Gallego y todos los ministros que han pasado por la magna obra. Asimismo, los muertos que dejó este túnel durante la construcción y todos los trabajadores que allí han estado durante todos estos años. Cruzar eficientemente la Cordillera Central fue un sueño por muchos años. Por estas montañas pasaron colonos que abrieron trochas con machetes, con caballos y burros, caminos de herradura que se fueron asentando y fortaleciendo en la medida en que las personas los transitaban, maravilladas con la belleza de este paisaje, del eje cafetero, con la pujanza de su gente, con el potencial de desarrollo y con el crecimiento de toda la región. Poco a poco se fue viendo la necesidad de estar más cercano al Océano Pacífico, de acercar más el centro del país al Océano Pacífico y por lo tanto de conquistar esta montaña de otra manera, para facilitar la conectividad del suroccidente y del centro del país. Y si uno hace una rápida revisión histórica, y voy a mencionar desde cuando esto empezó, por allá en 1912 el presidente de turno envió al ingeniero Luciano Batlle a hacer como el primer trazado de cómo se podría cruzar la Cordillera Central. Ese fue el origen y el primer trazado, la primera sueño sobre cruzar esta cordillera. Luego en 1912, cuando era presidente Carlos R. Restrepo, salió una ley que ordenaba atravesar la línea y construir el túnel de la línea. Luego en 1922, nuevamente siendo presidente Pedro Nel Ospina, sacó una nueva ley ordenando construir y en 1926 se ordenó construir el túnel férreo. ¿Qué pasó? Empezaron a enfrentar todos esos primeros retos geológicos que tiene esta montaña, que tiene 8 fallas geológicas que vienen desde la Patagonia y suben hasta San Francisco. Y además vino la crisis del 29. Fueron una mezcla de factores que hizo que el proyecto se abandonara. Y inicialmente era un proyecto férreo, esa era la visión. Luego fue creciendo el país y le pasó al país lo que le pasó, lo que hoy estamos tratando de alguna manera solucionar al apostarle a la multimodalidad. Y es que los modos de transporte fueron desplazando unos a otros. Y luego entonces el río fue desplazado por el ferrocarril y luego entonces las carreteras desplazaron el ferrocarril y nunca nadie volvió a hablar de este proyecto. Y aquí hoy sí quiero recordar que se retomó luego, después de muchos años, pensar en él en el gobierno del presidente Andrés Pastrana por el ministro Gustavo Canal. Se concretaron estudios y diseños de detalle, se sacaron licitaciones para el proyecto y ninguna prosperó.
las 3 fueron declaradas desiertas, no se presentó nadie porque las compañías de seguros no prestaban pólizas de seguros para el proyecto. ¿Por qué? Por la incertidumbre que existía sobre si sí se podía o no atravesar la cordillera central. Y eso generó que en el siguiente gobierno, con el presidente Álvaro Uribe, el ministro Andrés Uriel Gallego, y aquí quiero decir que Juan Esteban era un joven ingeniero recién salido de la universidad y que trabajaba con él, él propuso fraccionar el proyecto, hacerlo por fases, y hacerlo por fases para hacer un túnel piloto que luego se convertiría en túnel de rescate, ya que por norma legal, además, a raíz de una tragedia en el 2001 en unos túneles en Suiza, hay una obligación de que los túneles de más de 5 kilómetros tengan un túnel de rescate, pero además se convertía en el estudio más profundo de una obra. Era hacer un túnel que no era un túnel de rescate, era un túnel pequeño, no, por ahí no podían pasar, no eran dobles calzadas, pero se convertiría, si era viable, en el túnel de rescate, o sea, era necesario para la obra, pero al mismo tiempo era el estudio más profundo de cualquier obra que se ha hecho en Colombia, porque era la prueba fehaciente de que se podía atravesar la cordillera. Estás escuchando RPT Positivo. El puente Yarumo es la segunda obra más importante del proyecto por ser una estructura en forma de herradura y haber sido epicentro de una maniobra única que no se había hecho antes en el país. Repotenciar el puente o aislar sísmicamente las cargas que transmite el suelo de 5 de los 12 apoyos de la estructura. Dotado de las herramientas necesarias, el equipo de Ingeniería Colombiana de Invías afrontó los diversos retos encontrados para atravesar finalmente la imponente cordillera central y su compleja geología con las siguientes acciones. En 2018 se implementó la gerencia especializada del proyecto dentro del Instituto para el Control y Seguimiento Exclusivo y Permanente de la Ejecución Contractual y para la toma de decisiones en sitio. El proyecto total costó casi 10 billones de pesos, incluyendo una importante labor social con las comunidades de la región de El Tolima y Quindío. Cruce de la Cordillera Central, modelo de ingeniería sostenible. En estos espacios se capacitó a los habitantes de diversas áreas como proyectos productivos, generación de empleo e infraestructura comunitaria. El cruce de la Cordillera Central se encuentra ubicado en una zona que representó grandes esfuerzos técnicos por el personal ambiental que hizo parte del proyecto, pues allí no solo existe una gran complejidad geológica por la formación de sus montañas, sino que además está inmersa en una área hídrica protegida y con una gran riqueza de flora y fauna. 105.3 FM, RPT Positivo. Mujeres en acción. En esta invitación que nos hiciera Invías, llegamos en nuestro recorrido a la hermosa, tranquila y medio abrigadita Cajamarca. Ya estamos en el Tolima. Aquí encontramos una verdadera mujer en acción. Maneja así, literalmente hablando, su vida encima, operando la máquina más grande que excavó la tierra en las obras del túnel de la línea. Este bulldozer retroexcavador mide no menos de 15 metros y por eso le llaman la Jumbo. La apodaron así también, doña Marta, la Jumbo. Hablemos pues con doña Marta, porque ella es una verdadera mujer en acción. Con el Jumbo hacemos perforación de frente para avanzar, para ir haciendo el túnel. Y con el mismo hacemos sostenimiento para poder ir avanzando. Es una máquina hidráulica. También requiere de energía, agua. Esa máquina tuve la oportunidad de aprender ahí en el túnel de la línea. He salido a otras partes y he vuelto a regresar otra vez aquí a mi tierra, porque yo soy de aquí de Cajamarca, y tuve la oportunidad de seguir en los proyectos que se están terminando hoy en día, los que se van a entregar, y ha sido una experiencia muy buena. ¿A quiénes recuerda usted en especial que hayan pasado por allí? Ingenieros, maestros de obra, constructores, arquitectos, en fin, que hayan tenido resonancia en la obra. Son muchas las personas que allí laboramos, son muchísimos.
Digamos, hay una persona a la que le debo también mucho, el señor Carlos Collin, que fue quien dio la orden para que me enseñaran, el señor que me enseñó, don Libardo Varona, y muchos compañeros que me apoyaron, mucha gente. Un poquito de cómo fue su experiencia, cómo vivió todo el proceso en los años que estuvo haciendo parte de la obra. ¿Qué vivencias, qué cosas puede recordar usted ahora que le hayan dejado marca en su vida? Son muchas, sí, son muchas las cosas que uno vive en un proyecto y muchos recuerdos gratos, muchas cosas, son muchas. ¿Qué cree usted que deja esta obra para la gente, para la comunidad, para esta zona, entendiendo que es una obra que va a mejorar la movilidad y tiene otros aspectos sociales? Uy, esta obra muchas cosas deja, digamos, sobre el avance, sobre el acortar el tiempo, ya no nos vamos a demorar tanto desplazándonos a Armenia, ya de Armenia, de aquí para allá, como de allá para acá, ya va a ser más corto el recorrido, ¿no? Muy bueno, muy bueno. En forma social, ¿de qué manera ha contribuido Invías, por ejemplo, con la familia suya, con usted misma, con el entorno de su hogar? Haber participado allí, haber podido trabajar en los varios consorcios que yo tuve la oportunidad, me deja muchísimo, porque yo era una mujer que yo fui acá empleada de servicio en este pueblo, trabajé lo que es soldadura, haciendo puertas, ventanas, construcción, y haber tenido la oportunidad de haber llegado al túnel de la línea, uy, eso fue una vaina pues muy buena, porque gracias a ese trabajo pude darle estudio a mis hijos, pude comprar la parte de mi casa, estoy construyendo mi casa. Eso se lo debo mucho a Invías, a los consorcios que me dieron la oportunidad de trabajar. Así llegamos al final de RPT Positivo, el programa más positivo de los 7 días de la semana. Si usted tiene algo positivo que contarnos, hágalo al teléfono 513-2988 o al correo electrónico rptproducciones@hotmail.com. Libardo Hernández Mora, el director de este programa, les desea un resto de domingo agradablemente feliz. RPT Positivo. Pensamos positivo, hablamos positivo, actuamos positivo. Para que Colombia y el mundo conozca que lo que pasa aquí es positivo. Transmitimos en radio con energía positiva. Todos los domingos a las 9 de la mañana por Univalle Estéreo 105.3 FM.